Como os decía, me llamo Julián, soy especialista en medicina, la educación física y el deporte. Y bueno, dentro de esa experiencia en medicina deportiva he trabajado mucho en deporte de élite, porque pasa como con los laboratorios que son los que pagan, en el mundo de medicina deportiva los que pagan son los deportes de élite, pero siempre que he podido me he derivado mucho también al mundo del fitness y del mantenimiento en general, y en mi consulta particular de medicina deportiva lo que más veo son deportistas cotidianos o gente que viene, como pone ahí también nutrición deportiva, que viene a que le ponga una dieta. Yo digo a la gente que yo no pongo dieta, dice, se pone nutrición, ¿cómo que no pone dietas? Digo, no, yo intento ayudar a la gente a que aprenda a comer, ni siquiera me atrevo a decir que les voy a enseñar a comer, ¿no? Intento ayudarles a que aprendan, darles más conocimiento para que puedan hacer las cosas un poquito mejor. Y además, yo utilizo mucho esas dos herramientas en las que más he trabajado yo, que es la nutrición y es el ejercicio. Y los utilizo siempre los dos juntos porque conjuntamente ejercen una función que es de esas palabras que cuando te dicen una vez se te queda y te parece muy bonita. A mí esta me la contaron en la Facultad de Medicina, cuando me explicaron aquello del paracetamol y la codeína, ¿no? Lo de la sinergia, y la palabra es bonita. A mí me pasa que con algunas palabras, a mí ombligo, por ejemplo, es una palabra que me parece muy bonita, pero no tiene ninguna gracia. Pero sinergia tiene la gracia añadida de que significa que 1 más 1 es mayor que 2. Y la sinergia es algo muy claro en el mundo del deporte. Los deportistas lo entienden muy bien, porque el deporte de equipo lo que busca es una sinergia. Por ejemplo, un equipo de baloncesto se dice que es bueno cuando el equipo juega mejor que los 5 jugadores. Parece una frase tonta, pero es una frase con mucho trasfondo. Yo hago un deporte que es poco conocido, y mucho me temo que aquí en Ciudad Real todavía menos, porque yo practico el remo, y practico el remo además pues parecido a lo que hacen los del norte, que hacen en traineras. Nosotros tenemos unos barcos en el Mediterráneo que se llaman faluchos. Yo practico el remo en el mar, que es mucho más a mí me parece mucho más bonito, respecto a los que lo hagan en los canales o en los ríos. Y los entrenadores siempre te dicen lo mismo, que no hay que tener 8 buenos remeros, hay que tener un buen barco. Entonces, ese concepto de la sinergia a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me encanta, porque pienso que es lo que nos falta en el mundo, en la humanidad, ¿no? Aquí llega un político a jefe y ya no piensa en la gente que le ha votado, piensa en llenarse bolsillo. Eso es la antisinergia, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esa sinergia, y vamos a hablar de la sinergia entre nutrición y ejercicio, y entonces lo voy a plantear como una especie de juego en el que se dan algo mutuamente, ¿no? Entonces primero voy a hacer algunas anotaciones de cómo el ejercicio puede colaborar a un buen estado nutricional, como ya habéis comentado algunos de vosotros, y luego voy a hablar un poquito más a fondo, que a lo mejor es un poquito más mi tema, un poquito de nutrición deportiva, ¿no? Cómo con la nutrición podemos ayudar al rendimiento de los deportistas o a que la gente pueda hacer más deporte. Y el hecho de que esta nutrición y este ejercicio sean las patas fundamentales para la salud, no es que lo diga yo, está en un montón, podríamos hablar de trabajos, pero es que hay un manifiesto de la Organización Mundial de la Salud que generalmente pues, se ocupaba más de esos países del tercer mundo que no tienen agua, y un día de repente giró la cabeza a ese primer mundo y vio que estaban todos gordos. Y entonces, bueno, pues en 2004 salió un manifiesto hablando de la importancia del régimen alimentario y la actividad física para la salud. Y eso es una de las cosas que nos tiene que hacer reflexionar sobre el concepto de la medicina. Hemos hablado de que casi todas las investigaciones son de fármacos, hemos hablado de que la gente va al médico pidiendo una pastilla, y también se ha dicho que una de las cosas que hay que recordarle al paciente es el poder que ellos tienen sobre el desarrollo de cualquier cosa, de su enfermedad, de su salud, de su vida, de su felicidad. A mí me gusta mucho la frase que usaba mucho ahora que, bueno, pues le tenemos más en memoria porque falleció recientemente, Nelson Mandela. Yo cuando doy charlas de este tipo, lo que digo es que intento a la gente ayudar a ser un poquito más capitán de su alma y dueño de su destino, que es una frase de un poeta inglés, de un famoso poema que se llama Invictus, y que él se lo sabía de memoria y se lo repetía continuamente en la prisión, y luego pues ha utilizado mucho esa frase. Pero es verdad, y precisamente en este aspecto todavía más, porque somos un poquito víctimas de lo que nos rodea, y lo que nos rodea es, como nos ha puesto antes muy bien Laureano, es un bombardeo de alimentos que tienen una alta carga calórica y que al final es un gran negocio, que comamos mucho. El negocio de la alimentación es el negocio más grande que existe, bueno, probablemente superado solo por lo que tenemos más grande que el comer mal, que es el miedo. El negocio de los seguros probablemente es el único que supera el negocio de la alimentación. Entonces, bueno, pues es relativamente importante que le recordemos a la gente el protagonismo que tenemos cada uno. ¿Por qué hemos perdido ese protagonismo? La mayoría de la gente le preguntas por qué come y no te lo sabe explicar. Y dice, ¿qué come? Pues lo que hay. Bueno, pero ¿cómo es lo que hay?
pero todo lo que te ponen te lo comes. Hombre, no, si no me gusta, no. Ah, entonces, ¿qué comes? Lo que te gusta. Bueno, no siempre. Y en realidad no saben por qué comen. Y sin embargo, como os digo, es uno de los factores más importantes para la salud. ¿Ok? Entonces, generalmente el tema del ejercicio con respecto a la ayuda en nutrición se suele hablar mucho de él cuando tenemos que hablar de los ajustes de peso. Ya no hablamos tanto de pérdida de peso porque hablábamos de la masa grasa, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es importante reconocer lo que habíamos dicho antes, que la obesidad no es un aumento de peso, que es muy importante dónde está el peso, porque siempre y cuando no aparezca un aumento de peso por un tumor o por un acúmulo de líquidos, que puede aparecer también en la situación de un tumor, la variación de peso en una persona adulta se debe a dos grandes compartimentos. Cuando se hace lo que se llama antropometría, que es la medida del cuerpo, se divide el cuerpo en 4 compartimentos. El compartimento óseo, el compartimento muscular, el compartimento graso y uno que se le llama residual o visceral, que es todo lo que no está en esos 3 grandes compartimentos, ¿de acuerdo? Entonces, los dos que pueden variar en el adulto son la grasa y el músculo. Y claro, todos diríamos, bueno, pues yo lo que quiero es que lo que coma se vaya al músculo. O sea, que ojalá tuviéramos un switch aquí, ¿no? Esto para el músculo, esto para el músculo. Sin embargo, para que se vaya algo al músculo es dificilísimo. Tienes que estar yendo al gimnasio y todos los días, pim, pam, tomar el alimento en el momento oportuno, esa proteína en ese momento. Dificilísimo. Y sin embargo, que vaya la grasa es muy, muy fácil. Claro, la gente dice, bueno, pues esto está mal hecho, ¿no? Parece un diálogo de monólogo, pero está mal hecho. Y yo, la teoría que tengo es una teoría, yo la llamo la teoría del alien. La grasa es un sistema ancestral de supervivencia. La grasa aparece en la evolución porque permite sobrevivir más tiempo entre una vez que comes y la siguiente que comes. Entonces es como un salvador. Antiguamente, digo millones de años, un homínido o prehomínido, sobrevivía si llegaba a volver a comer. O sea, tú comes y estás vivo. Y si llegas vivo a la siguiente comida, sigues estando vivo. Ese era el truco, no había más. Entonces la grasa llega ahí como diciendo, yo te salvo. Y uno piensa, joder, qué buen rollito la grasa, ¿no? Viene aquí y me dice, yo guardo, cuando come, guardo las calorías y cuando no tenga te las doy. Pues eso es como el gobierno, que te dice Hacienda, no, tú dame el dinero que luego yo te lo devuelvo. Pues un poquito es parecido, ¿no? Entonces la grasa sí es verdad que cuando come se guarda las calorías, pero no es verdad que te las dé. Porque si fuera verdad, pensar un caso, ya no hablamos de la caquesia de un paciente oncológico, vamos a hablar del caso de los pacientes, por ejemplo, que se ponen en huelga de hambre. Si fuera verdad que cuando dejas de comer utilizas la grasa, un tío que se pone en huelga de hambre, a la semana, a la que lo filmaran las cámaras, estaría todo súper cachas ahí, fibroso, ¿no? Todos los músculos. Y sin embargo, si veis una imagen de alguna de estas personas, están muy débiles, no tienen nada de masa muscular. ¿Por qué? Porque lo primero que te autofagas, lo primero que te comes de ti mismo cuando dejas de alimentarte es el músculo. Porque la grasa se protege a sí misma. La grasa, como yo digo la teoría del alien, es que tiene vida propia. Lleva tanto tiempo ahí que ha desarrollado gran cantidad de sistemas, como nos han explicado muy bien, está tremendamente conectada al cerebro y es capaz de modificar nuestra conducta y de sobrevivir ella misma. La grasa tiende a mantener la masa de grasa y cuanto más grasa tenemos, más tiende a mantener esa masa de grasa. O sea, no se preocupa de tu cuerpo en realidad, se preocupa de ella misma. Y entonces cada vez que llega comida, el problema es que cada vez que llega comida, se la lleva. Y estas son las nuevas teorías de la obesidad, que en realidad no tenemos más grasa porque comemos más, sino que comemos más porque tenemos más grasa. Y ahora me diréis, ¿pero por qué tenemos más grasa? Pues probablemente por la alteración del patrón alimentario hacia alimentos de alto índice glucémico en gran parte y también por la alteración del patrón de vida y el estrés, lo que hablamos de la relación del cerebro, de ese estrés, de ese cortisol, de ese mal sueño, etcétera, etcétera, que favorecen ese mayor acúmulo de grasa y esa acumulación de grasa mayor al final pide más comida y lo que se ha visto es que el ser humano regula muy bien lo que se llama la energía disponible. O sea, un ser humano tiene que tener una cantidad de energía disponible. Viene en forma de azúcares, ácidos grasos, en sangre, está controlado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes mucha grasa, en cuanto comes, la grasa se la lleva. Y tú te quedas sin energía libre. Y tu cuerpo te pide comida. Te pide comida porque no la tienes. Esto es como si dijéramos, imaginárnoslo en dinero. ¿Qué pasa? Si tú recibes todos los meses tu sueldo y tienes que hacer los mismos gastos, mantienes una economía estable. Pero si a ti de vez en cuando te dan un montón de pasta y luego no te dan pasta y luego te dan un montón, cuando te dan mucha pasta dices, cago con ella, bueno, pues voy a coger fondos de inversión, voy a meterla aquí y allá. Pero claro, ya esos fondos de inversión te exigen luego mantenerlos y que les des dinero a ellos y que inviertas ahí. Entonces luego cuando llega tu sueldo normal, resulta que lo metes en los fondos de inversión y te quedan sin pasta. Pues tienes que volver a trabajar para conseguir más pasta. Es un poquito el lío en el que nos metemos con todo esto, ¿no? Entonces, yo lo llamo el alien
y digo que tiene más poder de nosotros sobre el que creemos, y tengo un amigo que es un especialista en cámaras de estas ocultas, y consiguió sacarle una filmación. Y es lo que os comento, lo curioso del hambre es las estrategias que tiene, ¿no? Cómo nos autoconvencemos de tantas cosas. Cuando llevas muchos años trabajando con gente en el área de la nutrición, cómo se cuentan las cosas, ¿no? No voy a comer. Y, bueno, y al final, como dice la frase que viene ahora, el hambre consigue lo que quiere, ¿no? Y yo le digo a la gente que si cree que no es verdad que no tiene un alien, hay una prueba de fuego para sacar a los aliens, para que salgan a la luz, que es el buffet libre. Cuando llegas al buffet libre, el alien se vuelve loco, empieza a pegar botes, coge de todo, que siempre parece que los platos de los buffet libres son pequeños. Y son platos así de grandes, pero siempre parecen pequeños, ¿no? No te cabe todo lo que quieres coger, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que forma parte de nosotros. Entonces yo le digo a la gente que tenemos que entender al alien como una mascota. Y entonces tenemos que llevarlo, pues como se educa a una mascota, con cariño, con seriedad, pero con cariño, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo conseguir tener una mascota chiquita, un perrito de estos majos, monos y muy bien educado y muy simpático, que tener un Rottweiler loco. Con un Rottweiler loco no puedes salir a la calle, ¿eh? Entonces, claro, cada vez que llega el S, llega el buffet libre, ¡ey! Quieto. Quieto. Y es difícil. Claro que es difícil. Claro que es difícil, porque educar una mascota es difícil. Y no se debe hacer, yo le digo a la gente, cuando yo le cuento a la gente esto, pues hay que encontrar la forma de matar al alien o del fármaco. No hay que matarlo, hay que quererlo, porque es parte de ti. Pero hay que quererlo en el sentido de, te voy a ayudar a que no sufras, porque yo creo que hasta la grasa sufre. Porque cuando es tan grande no hay manera de darla de comer. Entonces, hay que quererse a uno mismo y ayudarse a hacer esos cambios. Y uno de nuestros grandes aliados es el músculo. Porque independientemente de que sea el elemento ejecutor del esfuerzo, que por eso hacemos ejercicio, para promover el músculo, porque se crea un fenómeno de adaptación, y que condiciona la imagen, que vivimos en el siglo de la imagen, y está muy bien poder manejar esa imagen, tiene un papel muy importante en la regulación del metabolismo. Hemos hablado mucho de los índices glucémicos y tal. La mayor parte de los receptores GLUT4 están en el músculo. Y eso es lo que genera la diabetes tipo 2 al final, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos ver al músculo como un guerrero que lucha contra el alien, como nuestro aliado para luchar contra ese alien. Y entonces, ¿cómo vamos a afrontar la batalla contra la grasa? Bueno, pues frente a los atajos clásicos, las dietas de vaciamiento de glucógeno, de no tomar nada de azúcar, es verdad que pierdes peso. ¿Por qué? Porque el organismo almacena azúcar. Si no tomas nada de azúcar, lo primero que pierdes es el almacén. Y lo segundo es que por cada gramo de azúcar que almacenas casi 3 de agua. Luego encima pierdes mucho agua. ¿De acuerdo? Y lo tercero es que es verdad que las dietas esas están pobres en azúcares, que son peligrosas, por supuesto, no son recomendables, pero elevan los cuerpos cetónicos, que son anoresígenos, que van a esas células a decirles, no tengo hambre, y tienes menos hambre. Pero, frente a eso que está ocurriendo, que estás perdiendo toda tu masa muscular al mismo tiempo. Y eso no es saludable, ¿de acuerdo? O la deshidratación. Dices, bueno, si puedo eliminar las reservas de glucógeno, que son unos gramitos, comparado, pues fíjate con el agua, que soy, pues bueno, hablamos aproximadamente un 60%, depende de la cantidad de grasa que tengas. Las personas que tienen más grasa tienen menos porcentaje de agua, porque en las células magras el porcentaje de agua es alrededor de un 70 y pico, mientras que en una célula grasa el porcentaje de agua no llega al 20, porque sabéis que el agua y la grasa pues no se llevan muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, podría perder mucho peso con el agua, y puedo perderlo, y es verdad. Y probablemente la mayoría de nosotros vivimos en un estado de subhidratación crónica. Lo que pasa es que lo tenemos asumido, porque el cuerpo, las cosas que pasan lentamente las lleva muy bien. El cuerpo se adapta con mucha facilidad o con mucha calidad a las cosas que ocurren lentamente. Pero probablemente todos mejoraríamos en nuestra salud si mejoráramos nuestra hidratación, simplemente. Una cosa tan sencilla como es. Pero bueno, lo que os digo es que estos métodos, que a veces pueden ser eficaces, son atajos y son peligrosos. Entonces, la realidad es que siempre que pierdes peso vas a perder grasa y tejido muscular. Cuando la pérdida es mucho más rápida, vas a perder más tejido muscular. Cuando la pérdida es solo con dieta, es decir, solo con restricción calórica, porque dieta es comer, es lo que decíamos antes, podemos entender dieta de dos maneras. Lo que hago durante un tiempo para comer de una manera distinta, o entender dieta en el concepto helénico de la palabra, que es casi ni siquiera comer, estilo de vida, ¿no? Pero bueno, si solo hago restricción calórica, pierdo más tejido muscular. Y si en mi aporte calórico hay menos proteínas, pierdo más tejido muscular. Por eso probablemente vosotros ya os habéis habituado en esa gente que no hay manera de que coman nada, por lo menos que proteínas las tengan, ¿no? Es un problema de casi de química básica, ¿no? De productos y finales y reactivos. Pero lo ideal es hacer una pérdida programada, con ejercicio
y con dietas ajustadas en proteínas tendremos el mínimo peso muscular, la mínima pérdida muscular. Pero sobre todo, yo le digo a la gente que el problema no es la obesidad, que el problema no es el peso. Es una bendición. La persona que come muy mal y no está obesa tiene un problema, que se cree que está bien. Y tiene los mismos problemas de colesterol, tiene los mismos problemas en sus arterias o más, y tiene los mismos problemas metabólicos. Y dice, ¿cómo le ha dado un infarto a Manolo si estaba delgado? Ya, pero ¿cómo comía Manolo? Claro, no, es verdad. Entonces, la obesidad es como una especie de expresión de algo que está funcionando mal. Y lo primero que está funcionando mal es tu hábito de vida. Entonces, la obesidad te está recordando cada mañana cuando te levantas y sales en el espejo. Esto se puede hacer mejor, chaval. Esto se puede hacer mejor. Y así tenemos que entenderla. Entonces, lo que voy a hacer no es intentar evitar la obesidad. Voy a intentar cambiar tu estilo de vida. Y ya veréis cómo la obesidad sola va desapareciendo. Porque si me centro en la obesidad, si me justifico solo a pensar en fármacos, a pensar en cirugía, y luego, precisamente por eso fracasan los mismos cirujanos que dicen, no, la cirugía funciona muy bien. Si luego el paciente hace cambio de hábitos, bueno, si lo hace sin cirugía también funciona. Claro, es decir, al final, a lo que vamos, es a que si no haces eso, todo lo que decíamos, provocas un desajuste y el alien ya encontrará la manera de buscar el cable por otro lado. Es decir, lo que hay que hacer es modificar esos hábitos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, la ciencia lo tiene claro, ¿no? Tiene clarísimo que es acción sinérgica, que si añadimos ejercicio a una restricción dietética, a una restricción calórica, tenemos muchos mejores efectos, y que la proteína tiene mucha importancia para mantener la masa libre de grasa. Por lo tanto, para bajar peso perdiendo grasa y manteniendo masa muscular, una dieta adecuada en proteínas, que aquí hay un gran error. A mí no me gusta, y esto se hace mucho en nutrición y dietética, calcular gramos de proteína por kilo de peso al día. Porque yo me puedo tomar 80 gramos de proteína en el desayuno y no valen de nada. No me están cubriendo mis necesidades proteicas, porque mi organismo no es capaz de asimilar en una comida, probablemente en una persona normal, más allá de 25 gramos de proteína. Luego esos 80, probablemente estoy condicionando que la mayoría de ellos también se transformen en grasa. Y por supuesto que el hígado los utilice de manera energética, no de manera anabólica, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es mucho más importante, por eso pongo dieta adecuada en proteínas, adecuada en cantidad y adecuada en los tiempos. Daros cuenta que el organismo almacena y regula y controla y manda de un lado para otro y juega con las grasas y juega con los hidratos de carbono, pero no lo hace con las proteínas. Por eso es muy importante el dar un aporte de proteínas no alto, en dosis altas, sino continuo a lo largo del día y adaptado al tipo de actividad. Las personas, que luego hablamos un poquito de deporte, que estamos en deporte lo sabemos. El culturista sabe muy bien, aunque haga muchas cosas mal, hay muchas que hace muy bien. Y una de las que sabe bien es que tiene que tener las proteínas ahí a tiro del músculo cuando hace ejercicio, porque se abre lo que se llama una ventana metabólica y en ese momento esas proteínas van a tener muchísima más utilidad que la misma cantidad y las mismas proteínas en otro momento. ¿De acuerdo? Bien, y por supuesto asociar ejercicio. El ejercicio puede ser de gran ayuda en un correcto equilibrio nutricional, por eso cuando una persona que tiene sobrepeso me dice, doctor, quiero hacer algo con esto, le decimos, vamos a empezar a hacer ejercicio. Vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, se han dicho muchas de esas cosas, ¿no? Que disminuye, utiliza la grasa, sobre todo la grasa abdominal, lo ha comentado antes Laureano, lo que hablábamos de los receptores GLUT4, aumenta el metabolismo basal, psicológicamente mejora la adherencia a los programas, sobre todo si haces algún ejercicio que desplaces tu peso corporal. Si tú sales con la bici con los amigos y cada vez que llega una cuesta te dejan el último, te das cuenta que tienes que perder peso. O si sales a correr y no puedes con tu alma, te das cuenta que tienes que perder peso y es más fácil que pierdas peso, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Una persona gorda, activa, tiene menor mortalidad que una persona delgada, sedentaria. Esto es muy importante, porque el ejercicio reduce tanto el nivel de riesgo de toda esa comorbilidad que nos comentaba Laureano, asociada a la obesidad, que aunque no consiguiéramos perder peso, mejoraríamos muchísimo la calidad de vida de esos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, si tenemos a una persona un poquito pasadita de peso, vamos a lanzarlo a hacer ejercicio. Nos apartamos en este caso un poquito a un lado. Y frente a las dietas milagrosas, que se basan en esos trucos que decíamos, en brujería, ¿no? O no, tienes que comer solo aguacate, claro, que vas a hacer aguacate hasta el gorro, ¿no? Yo le digo que a mí la mejor dieta es la de la U, solo comer cosas que empiecen por U. O sea, un filete, un cochinillo, Bien, frente a esas tonterías, el milagro de la nutrición saludable y el ejercicio.
Porque además para mí es una cosa muy bonita, no solo porque se basa en la educación y el conocimiento, sino porque los cambios no solo son permanentes, sino que son heredables. La cultura se hereda y la nutrición es cultura. Y con la globalización estamos acabando con esa cultura nutricional. Antes habéis puesto por ahí la pirámide de la dieta mediterránea, y una de las cosas que se dan abajo de la Asociación de la Dieta Mediterránea hablaba de tradiciones culinarias, de comer en familia, de comer en un ambiente agradable y conversando con la gente. El factor anímico que eso produce también es muy importante. Y yo el otro día comentaba con un profesor de gastronomía de la Escuela de Nutrición, me decía, no, es que hemos perdido las comidas. Digo, no, es más grave todavía, hemos perdido la conversación. Yo el otro día en la comunión de una sobrina mía, me fui a la mesa de otro grupo de sobrinas más mayores, de 17 y 18 años, a quitarle los móviles porque había 15 personas en una mesa, cada una de ellas con su móvil. No se hablaban entre ellas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando estamos hablando de la nutrición, de la obesidad, de todo esto son reflejos de todo eso. Estamos perdiendo al ser humano. Es lo que estamos perdiendo. Y se refleja en todo eso. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que si conseguimos recuperar un poquito más ese valor de ser capitanes de nuestro alma y dueños de nuestro destino, podremos hacer todas estas cosas. ¿Ok? Desde el punto de vista técnico, ¿qué ejercicio? Pues yo le digo a la gente, que quieras. Toda la vida se ha dicho, hay que hacer ejercicio aeróbico. Pues ahora resulta que es el menos útil. Pero sin embargo es el más fácil. Pues entonces el que pueda hacer ejercicio aeróbico, que haga ejercicio aeróbico. Porque se ha visto que el ejercicio de fuerza mejora mucho más la masa muscular, que es casi tan importante como perder la grasa y también quema calorías. Y el que se ha visto que es el mejor, que ahora está muy de moda, son los interválicos. El spinning, este tipo de actividades intensas con descansos. Porque es una manera mediante la cual la gente hace en poco tiempo grandes consumos calóricos. Antes creíamos que no, creíamos que se gastaba más calorías haciendo ejercicios aeróbicos. Pero ¿sabéis por qué? Porque ¿sabéis cómo se medía el gasto calórico del ejercicio? Con una máquina que medía el consumo de oxígeno. Claro, si mides el consumo de oxígeno, mides el ejercicio aeróbico. Pero el ejercicio anaeróbico tiene otro tipo de gasto. Fijaros, si yo solo mido el consumo de oxígeno y comparo dos ejercicios iguales, pero uno aeróbico y uno anaeróbico, resulta que este consume muchísimo más. Pero si empiezo a sumar, por ejemplo, la deuda de oxígeno. ¿Qué es la deuda de oxígeno? Pues imaginaros, yo me voy a una regata. Nuestras regatas cortas son 3 minutos. Pero son 3 minutos ahí. Acaba la regata y dicen, ¿qué te ha ido la regata? Estupendo. Un regatón. Cuando te has dado cuenta el vaco. Eso es la deuda de oxígeno. Pero es que, claro, eso es la deuda de oxígeno de una manera muy exagerada. Pero es que se ha visto que una persona que hace una clase de spinning tiene aumentada su tasa metabólico basal 24 horas después. Es decir, la deuda de oxígeno es mucho mayor de lo que nos creemos. Entonces, si medimos esa deuda de oxígeno y la sumamos, y encima medimos el gasto anaeróbico, que se puede estimar a raíz de una molécula que se produce, que es el ácido láctico, resulta que el ejercicio interválico produce mucho más gasto calórico que el ejercicio aeróbico. Lo que ocurre es que, bueno, el ejercicio interválico hay gente que no lo tolera igual de bien. Bueno, pues al final, ¿qué hacemos? Pues lo que yo le digo a la gente es que haga lo que sea, pero que haga algo. Lo que le guste, lo que pueda, lo que encuentre una vecina que lo haga con ella, para que lo hagan juntas, o lo que pueda implicar a la familia, o lo que le encaje en sus horarios, o lo que tenga cerca, lo que sea. Sí hay que vigilar en personas con sobrepeso, cuidado con los problemas vasculares, problemas de sobrepeso. A una mujer que tiene 90 kilos no le digas que se vaya a correr, y menos aún si vive, por ejemplo, en España, en Alicante tenemos un pueblo que se llama Alcoy, que son todo cuestas. Dice que se vaya a correr por Alcoy una persona con 80 kilos y le destrozan las rodillas en 2 días. Y ya no va a volver ni a correr ni a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en cuenta ese tipo de cosas. Y yo le digo a la gente que añada siempre un ejercicio postural o de estiramientos. A mí me gusta mucho que la gente haga yoga, haga pilates, haga tai chi, por lo menos un día a la semana, porque también les hace tener conciencia del cuerpo. Porque una de las cosas que hemos perdido es esa conciencia del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importante que también hagan algún ejercicio de ese tipo. Bien. Pero sin olvidar que la clave para el control de peso sigue siendo el control de calorías. Si tú a una persona le dices, mira, te voy a poner a hacer ejercicio y sigue comiendo lo que quieras, aumenta de peso. Porque el alien se mantiene, incluso en río revuelto, ganancia de pescadores, saca algo más y la masa muscular va a aumentar. Luego vas a aumentar de peso. La única manera es controlando las calorías. ¿Que el ejercicio te va a ayudar porque gasta parte de esas calorías? Sin duda. Si tú mantienes la misma dieta y introduces una actividad física en la que estás consumiendo esas 500 calorías, hay que darle muy duro al spinning, pero bueno, pongamos que lo haces. Esas 500 calorías que quiero conseguir negativas,
Con esas 500 negativas al día, lo que estábamos hablando, llego a 3.500 negativas a la semana, unas 7.000 en 2 semanas, se calcula en un balance negativo de unas 7.500 para perder 1 kilo de grasa más o menos, pues voy justo en la línea. Pero claro, comiendo lo mismo. Pero casi toda la gente que empieza a hacer ejercicio dice, no, es que yo hago deporte. Llega al bar y dice, pónmelo de 3. ¿Cómo que lo de 3? Es que yo hago deporte. Entonces, normalmente se desajusta bastante la balanza por eso. Entonces, muy importante siempre controlar las calorías aunque hagamos ejercicio. Bien, y ahora nos vamos al otro lado. Hemos visto que el ejercicio nos puede ayudar a un buen balance nutricional. ¿Y cómo puede ayudar la nutrición al ejercicio? Bueno, por lo primero manteniendo la salud del individuo, porque ya estamos a unos niveles de mala nutrición que ya ni siquiera tenemos esa salud. O sea, ya es relativamente habitual que la gente tenga pues déficits nutricionales o déficits vitamínicos o déficits minerales en población que no tiene exigencias grandes de tipo físico. En deportistas, que son los que yo trabajo, os puedo asegurar que es el pan nuestro de cada día, ¿sabes? O una anemia, o un déficit de magnesio, un déficit de tal. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una dieta tan monótona y tan pobre. Está llena de calorías, sí, pero de todo lo demás está bastante vacía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que evitar esos problemas por defecto y hay que mantener un correcto peso y composición corporal y además les podemos ayudar a mejorar la recuperación. Pongo esta diapositiva porque yo fui durante 4 años al médico del estudiante de baloncesto y cuando acabé esa etapa de mi vida cambió mi titulación. Yo era el doctor Álvarez y cuando acabé esa etapa de mi vida empecé a ser llamado el doctor Batido. Porque yo a todos mis jugadores, cuando teníamos entrenamientos, cuando teníamos partidos, les hacía tomarse un batido nada más acabar, porque yo estaba como muy obsesionado con eso de la ventana metabólica y de aprovecharla, ¿no? Y bueno, pues eso que en mis tiempos, en los que yo hice aquello, yo estuve del 2000 al 2004, que incluso llegamos a una final de la Liga, llegamos a ser segundos de Liga porque nos robó la final el Barça, claro, los árbitros eran de Barcelona todos, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues fue bonito mientras duró. En aquella época, pues claro, la gente al revés empezaban a decir, Julián les mete algo. Es lo que pasa con los médicos deportivos y los triunfos. O sea, si tu equipo gana es que les metes algo. Entonces, bueno, pues en este caso, la gente hoy en día me reconoce un poquito más lo de la nutrición y en los congresos de médicos de baloncesto, pues voy todavía a mis compañeros a enseñarles cómo sean ellos, para que sean ellos también el doctor batido, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es solo darles un batido después de entrenar, por supuesto que no. Eso es un elemento que es el que llama la atención, pero es bastante más complejo. Lo primero es que muchas veces pensamos que un deportista, como está en su peso, estará comiendo bien. Yo he tenido deportistas de élite, de muchísima élite, que comían de pena. Y me dice, bueno, entonces dará igual lo que coman. No, que coman de pena y sean capaces de conseguir un rendimiento. No quiere decir, A, que eso no está afectando negativamente a su salud, B, que el rendimiento no pueda ser mejor si encima comen mejor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es conseguir que tengan esa buena alimentación. Por supuesto, el peso es fundamental. Yo he estado también sido médico varios años de la Federación Española de Triatlón, también con triatletas pues como Iván Raña, Javi Gómez Noya, Ana Burgos, o sea, os hablo de campeones del mundo y campeones de Europa. Y en esos el peso era súper fino, claro, porque es un corredor. Bueno, fijaos, no un corredor. En remo se dice que el timonel, que no rema, que el kilo de más que se pone el timonel, una décima que te suma en la regata. Con lo cual al timonel le decimos, no, le cortamos las piernas. Esto es un deporte vasco, es lo que tiene. Los que no se dejan, los timoneles que les cortamos las piernas. Bien, entonces es muy importante esa nutrición básica. Y luego, lo de la recuperación es lo que hablaba del famoso doctor batido. ¿Por qué? Porque hay que recordar una cosa, el ejercicio, estamos hablando, ¿qué bueno es el ejercicio? ¿Qué bueno es el ejercicio? Bueno, es una frase hecha, el ejercicio en sí es malísimo. El ejercicio malísimo. El ejercicio destruye todo. Pero lo que provoca el ejercicio es buenísimo. Porque por cada cosa que rompe, fabrica 2 y mejor. Pero hay que fabricarlas. Entonces, si tú haces ejercicio y no le das al organismo lo que necesita para hacer esa reconstrucción, por ejemplo, yo me voy al gimnasio, yo quiero tener más bíceps, y me voy al gimnasio, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ahí a machacar mi bíceps, para decirle, yo lo que estoy haciendo es decirle a mi bíceps, no me bastas, ¿vale? Y entonces mi bíceps lo que hace en ese ejercicio se rompe, y entonces en la reconstrucción dicen, tío, ya que vamos a reconstruir, vamos a hacer uno más grande, que este tío es un animal y nos va tal. Y entonces van construyendo uno un poquito más grande. Pero claro, si yo estoy destruyéndolo para decirle eso y luego no le doy el material para construir uno más grande, lo que haría es ir perdiendo mis bíceps.
no es una cosa que la veamos así, pero sí vemos mucho en deporte lo que llamamos los sobreentrenamientos, el síndrome de fatiga crónica. Y es algo que también se ve mucho en los pacientes oncológicos, los síndromes de fatiga crónica, porque en este caso se asocian a los tratamientos, se asocian a la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante y por eso ellos utilizan muchas estrategias que tú les has dicho que son muy comunes a las que decimos nosotros, el espaciar mucho las comidas, el meter proteínas en muchas. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar esos estados catabólicos. El ejercicio en sí es una situación catabólica, pero con la gran ventaja de que genera un estímulo anabólico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siempre que hagamos ejercicios vamos a necesitar más de todo y además, si hacemos ejercicio profesionalmente, vamos a querer hacer lo mejor posible, ¿no? Y los planteamientos clásicos dicen, bueno, como una persona que hace deporte come más, pues ya tiene más de todo. Pues sí, pero no, porque hay muchos trabajos que muestran que con solo comida la mayoría de los deportistas tienen déficits nutricionales. Cuando hicimos esta misma jornada en Barcelona, invité a la doctora, a Vicky Pons. Victoria Pons es la doctora encargada de nutrición del CAR de Sant Cugat. Y bueno, pues sin nombres y tal, pero nos empezó a sacar análisis que ellos hacen nutricionales muy detallados, de las dietas de todos los deportistas, y me decían, es que todos caen por algún lado. El que no le falta el hierro le falta la B12, al que no le falta la B12 le falta magnesio, al que no le falta tal le falta proteína, al que no le falta esto le falta lo otro. Entonces, hoy en día no es tan fácil tener una dieta equilibrada, sobre todo si haces ejercicio, ¿no? Y en el fondo lo que buscamos es rendimiento, buscamos conseguir victorias, y sobre todo buscamos no tener problemas cuando hacemos ejercicio, no tener que retirarnos de una prueba o no tener que abandonar. ¿De acuerdo? Y yo a la gente le pregunto, sobre todo a mis estudiantes de educación física, les pregunto siempre dónde está la diferencia entre estos dos tipos. No sé si saben quiénes son. Este es Usain Bolt, récord mundial de 100 y 200 metros, y este es Tyson Gay, que independientemente de que, bueno, que tuviera mala suerte con el sorteo de apellidos, este hombre fue el principal contrincante de Usain Bolt en una carrera mítica, que fue en el Campeonato del Mundo en Alemania, y donde él batió el récord del mundo. Y él fue segundo, hizo la mejor marca de su historia, pero fue segundo, ¿de acuerdo? Y yo cuando digo dónde está la diferencia, me dicen mis estudiantes, que son muy listos, que Usain Bolt cruzó primero la línea de meta. Digo, sí, sois listos. Digo, ¿pero qué más? Entonces a veces les pongo la carrera, no la voy a poner porque es un poquito larga, pero bueno, les pongo la carrera porque cuando sale esa carrera del récord del mundo, al final vemos a toda la prensa y todas las cámaras, este tío, no sé si os acordáis, con esa postura ahí al lado del récord y tal, y fue el hombre de moda. Le hicieron 1000 entrevistas, le adoptó un guepardo que lo llamó Usain y tal y cual, y estuvo todo el rato en la tele. Mientras estaba él todo el rato en la tele, ¿sabéis dónde estaba este? Entrenando. Y se vieron un año más tarde, en la Golden League, en Estocolmo. Tyson Gay entró primero, y mirar a Usain Bolt. Pero sobre todo mirar esta carita y esta carita. Y aquí está batiendo el récord del mundo y es el primero, Luego, ¿cuál es el mayor determinante del rendimiento de un deportista en la competición? Porque este chaval hace lo que hace, que a todos nos sigue pareciendo increíble. Independientemente de que si no se habéis dado cuenta de que cada vez que sale una lesión, sale con menos peso. O más fino, como dicen los deportistas entre ellos. Este es de la última, fijaros que ya solo falta que le dibujen ahí los nombres de los músculos, que se los tatúen encima. ¿Por qué? Por el rendimiento en el entrenamiento. ¿Por qué Nadal es tan buen jugador? Porque le ves entrenar y da miedo. Bueno, alguna me ha dicho que precisamente no le da miedo esta foto, pero bueno. Me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Por cómo entrenan. Entonces lo importante del ejercicio es el entrenamiento. Pero esto lo estoy diciendo, bueno, pero yo no soy Nadal, es igual. En mi entrenamiento, también lo importante, en mi deporte, también lo importante es el entrenamiento. En el deporte, una persona que hace deporte para no tener un infarto si quieres, o para perder peso, también lo importante es que ese entrenamiento sea útil, al revés, es mucho más importante. Porque estamos hablando a lo mejor de 5 entrenamientos a la semana o de 3. Si no los hacemos bien, no vamos a ningún lado. Entonces, es muy importante. ¿La competición es importante? Claro que es importante, pero el entrenamiento es mucho más importante, porque el entrenamiento es el que genera adaptaciones. Yo no entreno porque sí, yo no le digo a la gente, haz ejercicio porque venda yo zapatillas. Yo le digo, haz ejercicio porque haciendo ejercicio modifico su cuerpo, y como decía Laureano, incluso con la nutrición y ejercicio modifico sus genes, la nutrigenómica o la genómica en general. El ejercicio modifica la expresión de muchos genes. Y esa modificación es la que yo busco. Eso se llama adaptación y se consigue no haciendo un ejercicio, se consigue haciendo ejercicio de manera continua. Eso es lo que genera que mi cuerpo interprete que la situación es nueva y saque una nueva versión de mí mismo. Y eso es lo que yo le recuerdo a la gente. Yo no soy yo, tú no eres Laureano,
tú no eres Manuel. Tú eres una versión de Manuel. Tú eres una versión de Laureano. Y yo soy una versión de Julián. Y estoy trabajando en la siguiente versión de Julián. Y los tíos estos que hacen cuentas con eso de los genes dicen que aproximadamente una persona normal renueva aproximadamente el 98% de su cuerpo en 2 años. O sea que dentro de 2 años, si yo ahora soy Julián 5.3, dentro de 2 años tendremos la versión 5.4 de Julián. Pensemos en eso. Yo puedo empezar a trabajar ahora mismo en la versión 5.4 de Julián. ¿Y cómo dirijo yo la versión? ¿Por qué? Oye, si todas mis versiones son iguales, porque siempre hacen lo mismo. Claro, pero yo puedo redirigir esas versiones. Y las redirijo con mi estilo de vida y con mi alimentación. Y al redirigir esas versiones, consigo cambios. Consigo cambios porque cada vez que estoy yendo cada día. Por eso en esa destrucción y construcción a veces salen errores que se llaman tumores. Eso es un borrón que aparece ahí, que de repente en esa destrucción y construcción sale algo mal. Pero eso ocurre porque nos estamos destruyendo y construyendo continuamente. ¿De acuerdo? Entonces trabajemos en eso. Y el ejercicio es la mejor herramienta. Os digo lo del entrenamiento porque, como decía, se entrena a algún nivel, quiere decir que un deportista de élite, Santiago Sanz, es uno de los mejores maratonianos del mundo en silla de ruedas, es deportista profesional, vive de lo que gana ganando maratones en silla de ruedas y de sus sponsors, ¿de acuerdo? Es un tío espectacular. Es tetrapléjico, va a decir, no, está moviendo los brazos ya, pero porque le queda musculatura de los hombros, pero técnicamente es tetrapléjico. Él tiene una enfermedad de Charcot, que es una de estas neuromusculares en la que va perdiendo de distal a proximal, pero que se detiene en la adolescencia. Y él ha perdido totalmente toda la musculatura de las piernas y el 90% de la musculatura de los brazos. Su bíceps es un bultito que sale aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues este chico es licenciado en Educación Física. Ha hecho una carrera. Y se va por ahí, porque yo le estoy dirigiendo la tesis sobre entrenamiento en altura, porque es una de mis especialidades, estuve 6 años en Sierra Nevada, y se va por ahí a entrenar en altura él solo. Se coge su silla de correr, que es esta, la de andar, sus maletas, sus tal, y se va a Perú a un hospedaje. Por supuesto no creéis que se va ni en taxi, nada, se va en autobuses y en lo que pueda, porque no tiene dinero para hacer eso. Y se va. Y a mí lo que me apasiona de este chaval, no es solo eso, sino que mucha gente le ve y dice, ¡ay, qué pena! Y te mira a ti y dice, no, a mí me das pena tú, yo estoy mucho más sano que tú. Yo soy mucho más capitán de mi alma y dueño de mi destino que tú. Y es verdad. Y es un tío feliz, está casado, tiene 2 niñas, es un tío encantador, es una bellísima persona y él todo esto lo consigue a través del ejercicio. Y como sabe lo importante que es eso, pues un día va a entrenar, qué bonito, mira, estoy en una pista chula con el uniforme de España, no sé qué, pero otro día está entrenando así y está entrenando igual. Y como yo le digo a la gente, yo por ejemplo tengo el hábito de hacer ejercicio cuando me levanto por la mañana todos los días, porque creo, y no tengo tiempo para hablar de eso, pero en principio supone una activación diferente al resto de ejercicios. Activa todo tu cuerpo y además haces que ya crees, lo que decía, esa tasa metabólica aumentada, que no solo es que gaste más calorías, sino que ya partes de un consumo de oxígeno más alto y cualquier exigencia que tengas a lo largo del día va a ser más fácil. Bueno, pues yo hay días que me cuesta levantarme. Hay días que dices, me voy a levantar ahora yo a hacer ejercicio. Y yo pienso en que estoy aquí. Y digo, si yo se lo quiero contar a la gente que es tan importante, tengo que hacerlo. Y lo hago. Lo hago porque creo que haciéndolo me lo demuestro a mí mismo y se lo demuestro a la gente. ¿De acuerdo? Yo hay veces que cuando llego a algunos sitios de esto y doy charlas y tal y no sé qué y no sé cuántos y no sé quintos y digo que tengo 50 años, hay gente que me dice que no es verdad. Digo, bueno, pues yo espero estar mucho mejor cuando tenga 60. Espero que dentro de 10 años me dejéis volver por aquí, intentaré dar la charla de estas y veremos si es verdad. Entonces, es muy importante tener ese concepto de que es un trabajo de todos los días. Nuestra vida es un trabajo de todos los días. Nuestra salud es un trabajo de todos los días. Y en ese trabajo, cuando lo hacemos en forma de ejercicio, en realidad la mejora no se produce cuando hacemos el ejercicio. Se produce después, se produce en la recuperación. Por eso es tan importante la alimentación de la recuperación. La alimentación y el descanso. Por supuesto, habíamos hablado de la importancia del descanso. ¿De acuerdo? Y no es solo rellenar el combustible que he gastado, por eso decía que no es solo gasolina. Si miramos un poquito más, antiguamente cuando se echaba gasolina en la Fórmula 1, estaban todos los mecánicos alrededor. O si os vais a un París-Dakar por la noche, es una locura, una auténtica locura. ¿De acuerdo? Y eso ha creado una nueva cultura, que es lo que se llama nutrient timing, la importancia de cuándo tomes los nutrientes, porque hay un ambiente hormonal variable, y eso es muy importante, que se modula normalmente por lo que llaman los estudiosos de la cronobiología, los Zeitbergers, que son los marcadores de esa cronobiología, que son fundamentalmente la luz solar,
a través de la melatonina, pero también nuestras horas de descanso, nuestras comidas y el ejercicio. Y hay una serie de señales celulares que empezamos a descubrir. Esto, bueno, pues es un trabajo relativamente antiguo, pero es muy bonito porque es una rata mutante, es como las tortugas ninja, pero en rata, que corría más que las demás, que aguantaba más que las demás. ¿Y qué le pasaba a esta rata? Bueno, esto es una tinción de PAS, que es una tinción que se hace en el hígado para ver glucógeno, tenía mucho más glucógeno, que tenía mucho más de una proteína que se llama PGC1-alfa. ¿Y qué es PGC1-alfa? Es una de esas señales celulares. Es una señal celular que cuando tú haces ejercicio se produce PGC1-alfa y estimula los depósitos de glucógeno y la síntesis de todas las enzimas implicadas en el metabolismo de la glucosa. Luego, esas ratas eran más capaces de producir energía, tenían un motor de más centímetros cúbicos, pero conocemos muchas más, los factores, los insulin-like, los factores de la hormona de crecimiento y todo lo que rueda alrededor de las AMPK, de los AMP cíclicos, relacionados con todas las vías metabólicas de cambio con el ejercicio, de producción de proteína, de mejora de la producción de glucógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hoy en día estamos empezando a entenderlo, pero bueno, en general, a través de todos esos sistemas, lo que vemos es que al final el ejercicio produce un anabolismo. Entonces tenemos que entender que durante el ejercicio se produce un catabolismo, pero el ejercicio luego estimula ese anabolismo. Pero tenemos que distinguir básicamente dos cosas. Si hemos hecho un ejercicio de fuerza o un ejercicio de resistencia. ¿Por qué? Porque el principal estímulo de un ejercicio de fuerza es destrucción de músculo. Y el principal estímulo de un ejercicio de resistencia es gasto de combustible, utilización de combustible. Y generalmente adaptan más a ese nivel. Cuando yo he acabado un ejercicio de resistencia, le tengo que dar el material para que recupere eso, para que adapte eso. Luego le tengo que dar básicamente hidratos de carbono para recuperar el glucógeno. Cuando yo he hecho un ejercicio de fuerza, le tengo que dar básicamente proteínas para que recupere el músculo. Pero además lo tengo que hacer lo antes posible. La gente dice, no, me han dicho que la ventana metabólica, tú has dicho que está un día, y me han dicho que una hora. Ya, pero imaginároslo como esto. Cuando yo hago ejercicio, la ventana metabólica se abre. En el momento en que paro, se empieza a cerrar. Pero a esta velocidad. Porque lo primero que cambia es la distribución del flujo sanguíneo. En el momento en que yo paro de hacer ejercicio, mi frecuencia cardíaca baja, mi redistribución del flujo se vuelve a la situación normal y ya no tengo tanta facilidad para llegar al músculo con esos nutrientes. Luego, el momento óptimo para la nutrición en el ejercicio es nada más acabar. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchos trabajos desde hace muchos años que muestran esto, pero voy a enseñar el de recambio proteico porque es relativamente interesante, ¿no? Y esto además hoy en día lo ampliaríamos sumando hidratos de carbono. Esto es placebo. Esto es, y estos dos son un batido de proteínas, ¿de acuerdo? Esto es síntesis proteica, breakdown, catabolismo proteico y el balance neto. Cuando yo hago un ejercicio muy fuerte de pesas, estimulo la síntesis proteica, pero si destruyo más de lo que construyo, el balance neto es negativo, ahí no salgo ganando. Sin embargo, si yo hago el mismo ejercicio y les doy un batido de proteínas, esto es un batido normal y uno con más aminoácidos esenciales, es decir, de mayor calidad proteica, ¿qué consigo? Mayor síntesis, un poquito menos de destrucción, al final lo que da diferencia significativa, balance neto positivo. Digo que esto es poquito porque la manera de mejorar el freno del catabolismo es añadir hidratos de carbono, porque la insulina es muy anticatabólica. Durante el ejercicio tiene muy poquita actividad, pero después del ejercicio es muy anticatabólica, ¿de acuerdo? Aparte de ser anabólica, pero también es muy anticatabólica. Entonces, bueno, pues ya hay muchos trabajos comparando eso, hidratos de carbono con hidratos de carbono y proteína, y viendo que se mejora mucho. Entonces nos moveríamos en dos extremos. El ejercicio de mucha intensidad que daña mucho al músculo, en el cual ese batido de recuperación de hidratos de carbono y proteínas tendría más proteínas. Yo a la gente, para que no se líe, juego con unos porcentajes que casi valen para todo, ¿no? 70-30. Les digo, cuando es un ejercicio de pesas, 70 de proteínas, 30 de hidratos. ¿Ok? En este caso. O actividades de resistencia en las que hay poco daño muscular. Por ejemplo, esto es una de mis triatletas, no se le ve la cara, pero es una chica muy guapa. Tú te metes 5 horas en la bici y hay muy poca destrucción muscular, pero hay mucho, te bajas de la bici, como yo digo a los deportistas, se bajan de la bici y no pueden ni andar. Pero es distinto aquí, que te duele todo, y aquí, que te pesa todo. Entonces yo les digo, cuando te duele todo, 70% proteínas, cuando te pesa todo, 70% carbohidratos. Oye, y cuando no sé, porque es fútbol, tal, no sé qué, que no es ni lo uno ni lo otro, pues mitad, mitad. ¿Qué es lo que hace Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo le damos 2 batidos, uno que es para esto y otro que es para esto, y dice, ¿y en fútbol qué hago? Y digo, hombre, pues sería entre uno y otro. Y dice, ¿me puedo poner mitad y mitad? Pues póntelo. Y es lo que se pone. Entonces, bueno, lo que tenemos claro es que de una manera muy sencilla a la gente que haga ejercicio le podemos recomendar una nutrición asociada al ejercicio, que es nada más acabar el ejercicio, tomarse un batido de hidratos de carbono y proteínas.
más proteínas cuando haga fuerza, más hidratos de carbono cuando haga resistencia, ¿de acuerdo? Son estudios complicados porque fijaros que la mayoría de estos estudios se hacen a nivel muscular, la síntesis de proteína la valoramos por un aminoácido marcado, que es generalmente fenilalanina, se coge arteria y vena femoral de una pierna como pierna de estudio y de la otra pierna como pierna control, lo cual quiere decir que es difícil que la gente se prende voluntaria a esto, es relativamente complicado. Entonces, si veis, los estudios pues son de, no se ve casi, pero lo leo yo, 6 varones, 5 varones, 4 varones y 4 mujeres, pero lo bueno es la consistencia. Fijáis, algunos no llegan a obtener diferencias, pero todos los que obtienen un cambio neto es positivo en un montón de estudios. Bueno, pues esto en las catalogaciones de evidencia no se estima la consistencia, pero para mí en ciencia es más importante la consistencia que la evidencia. Pero bueno, sería una cosa a discutir en otros foros, ¿de acuerdo? Y al final lo que está claro es que se puede mejorar esa adaptación que produce el ejercicio, y estos son algunos de los consejitos que les pongo yo a los deportistas. Cuando haces entrenamiento de fuerza, como no robas todo el flujo sanguíneo, puedes incluso tomar algo de aminoácidos antes o durante. Siempre que hagas ejercicio tienes que poner mucha atención a la rehidratación y le puedes añadir vitaminas, antioxidantes, hidratos de carbono y por supuesto sales a esas bebidas, y después del ejercicio el famoso batido del doctor Batido. Y para eso utilizamos los suplementos, simplemente para hacer eso de una manera sencilla y práctica, igual que os pasa a vosotros, ¿no? Cuando un enfermo de cáncer no come ya nada, pues si consigues que se tome un batido al día. Yo, por ejemplo, mi madre era artrítica reumatoide, falleció hace un par de años, pero en su época más tardía ya también tenía muchos problemas de cándidas, también tomaba metrotexate, etcétera, etcétera, y una de las cosas que yo conseguí para mantenerla un poco es conseguir que tomara batidos. Le decía, oye, ¿por qué no te meriendas un batito de chocolate? Y yo sí lo iba metiendo así, y le metía entre comida y comida, le dejaba que comiera lo que gustaba, y entre lo que ella comía lo que gustaba, le metía de vez en cuando un batidito, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que un suplemento lo utilizamos para mejorar, pero sigue siendo comida. Es comida en otro formato, en un formato al que a lo mejor no estamos tan habituados, pero probablemente si tú te vas a una persona de la edad media y le enseñas una hamburguesa, le parecería una cosa muy rara, y ahora sin embargo nos parece comida, ¿de acuerdo? O un palito de cangrejo, le enseñas un palito de cangrejo a alguien del siglo XVIII y piensa que eso es un arma o algo así, ¿no? Sin embargo hoy lo consideramos comida. Dios sabe lo que tiene un palito de cangrejo menos cangrejo, pero bueno. La cuestión es que los suplementos o los complementos nutricionales son alimentos y ni son mágicos ni son medicinas, que esos son uno de los problemas que a veces tiene a nivel de cultura popular, ¿no? Que intente sustituir a las medicinas pero sin embargo se llevan muy bien, si pueden trabajar también en sinergia. Y las premisas fundamentales, evidentemente, si es un alimento no puede hacer daño, lo que pasa es que en el mundo deportivo los contaminan a veces sin querer, se les cae un poquito de anabolizante dentro y cosas así, con lo cual también suelen ser doping, y sobre todo que sea rentable, que eso sí es verdad, que hay muchos que no hacen daño, que no están contaminados, pero que la gente se deja un dineral en suplementos, como tú decías, que luego no van a ningún lado, ¿no? Entonces yo digo, invierte en el gimnasio, eso te lo gastas en la cuota del gimnasio, o en suplementos que de verdad te den algo, ¿no? La realidad es que todos los deportistas consumen suplementos y no saben exactamente por qué. La mayoría de ellos se los toman como buscando la poción mágica, ¿no? Están esperando que pase algo como esto. Mira la cara que se le queda al gato. Bueno, y bueno, yo le digo a la gente normalmente que eso, que la poción mágica no existe. Bueno, no existe. Sabéis que hay un druida galo, precisamente galo, es curioso, que inventó el doping sea francés. Un druida galo que le da esto a Asterix y encima tiene el descaro de irse a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, dejando al margen esto del origen francés del dopaje, lo que sí existe es la magia de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues laboratorios donde se investiga esta nutrición deportiva, gran cantidad de científicos, Luis Narro, que es un premio Nobel, y es una persona que cuando te empieza a hablar con sus 70 años, lo primero que te dice, yo he corrido 13 maratones, y empecé a correr a los 60. Y claro, y es lo primero que dices, joder, macho, si un tío que sabe tanto dice esto, debe ser bueno, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos pasando al triatlón, pues ya le he dicho, Luege, tanta carrera te va a destrozar la rodilla, y dice, no, si ya me duele aquí. Bueno. Y otros, bueno, pues que nunca tendremos el premio Nobel, pero que desde que teníamos pelo estamos ahí con los deportistas, y hombre, pues algunos de ellos los he tenido chavales y luego han llegado a jugar en la NBA, ¿no? Y a otros, bueno, pues están ahí haciéndolo bastante bien de momento. Bien, al final son herramientas.
y son útiles. En algunos casos, en el deporte, hay un efecto ergogénico clarísimo, pero sobre todo nos ayudan a controlar lo que estamos haciendo en una situación en la que normalmente nuestra nutrición está muy poco controlada. Me ayudan a mí, sobre todo con los deportistas, a definir qué, cuánto, cómo y para qué les doy las cosas, ¿de acuerdo? Porque los puedo administrar cuando y como yo quiera, y bueno, por eso tenía yo siempre a estos, cuando acababan el partido, antes de irse a la ducha, el batidito. Me acuerdo que me decía Pepu, dice, no, aquí lo primero cuando acabemos del partido o de un entreno es mi charla. Digo, no, si yo no quiero hablar, aunque parezca mentira. Yo solo quiero que se tomen esto. Y entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo, que ahora lo veréis en una foto, bueno, esto es lo que os he dicho, cuanto más intenso el ejercicio, más proteína, cuanto más largo, más hidrato de carbono, por decirlo de alguna manera. Utilizamos mucho la proteína de soja porque es muy digerible, tiene teóricamente un valor biológico muy similar a las otras, gracias a la alta digestibilidad que tiene. Y además pasa otra cosa, la proteína de suero, que le gusta mucho a los culturistas, tiene un problema, y es que se absorbe tan rápido que no se puede incorporar anabólicamente, y se ha visto que más del 60% es utilizada como energía por parte del hígado. Entonces nos interesa proteína anabólica. Entonces nos pasa como con los hidratos de carbono, que no nos interesa un pico muy grande, sino un pequeño pico en ese momento, pero sobre todo mantener niveles de aminoácidos, sobre todo de determinados aminoácidos. Parece que la leucina es el más importante, porque es el que arranca la cadena de la síntesis proteica, pero niveles de aminoácidos relativamente altos, durante un tiempo. Esta era la imagen de un vestuario mío. Bueno, esto en realidad era el vestuario del Real Madrid, cuando les eliminamos de los playoffs aquel año, y bueno, los botes me los daban, pero cada uno de estos botes, no se ve aquí, no sé si, no hay una foto más cerca, cada uno tiene un numerito del jugador, y cada jugador, nada más acaba el partido, tenía su bote, y Pepu les daba la charla, y antes de irse a la ducha se tenían que haber bebido el bote. Hay muchas cosas que tienen ya un montón digamos, de trabajos detrás, incluso con alcalinizantes dirigí yo una tesis muy bonita en la Universidad de Granada, y supongo que, como decíamos, se irán produciendo más, pero lo interesante, como os decía hoy al principio, lo interesante es que nos demos cuenta que la nutrición es un arma importante, para mejorar la salud, para mejorar el rendimiento en el caso del deporte y para evitar problemas. Y pongo esto lo último, porque vivimos en un país, ya estamos ahora en invierno, pero en un país que hace mucho calor en verano y nos hidratamos muy mal. Yo todavía de vez en cuando, por no perder el ritmillo, intento hacer en verano algunos, por lo menos 15 días en un centro de salud y tal, para rodarme un poco, y cuando hago urgencias, hago generalmente urgencias, me llegan deshidrataciones en Alicante, donde yo vivo, bueno, lo suelo hacer en Campello, todos los días llega alguna deshidratación, sobre todo de personas mayores. Entonces es muy importante que recordemos a la gente la importancia de hidratarse. Y es muy difícil establecer lo que es una buena hidratación. Yo le digo a la gente, ¿estás bien hidratado cuando estás harto de ir al baño? Cuando estás harto, yo me acuerdo cuando yo fui a Perú, aproveché para visitar Cuzco, y cuando llegué a Cuzco, que está a 3.500, me parece, 3.600, muy alto, me dijo el guía de allí, doctor, tenemos aquí unas pastillas, tiene que tomarse eso. Digo, no se preocupe, si yo soy un experto en entrenamiento en altura, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Tiene usted otra pastilla? Digo, no, agua. ¿Cómo que agua? Sí, agua. Para adaptarte a la altura lo que tienes que hacer es beber mucho agua, porque el organismo responde a la altura perdiendo agua. Entonces lo que tienes que hacer es beber agua. Entonces el agua es algo que nunca está de más. A mí me da mucha rabia que hay gente que ha definido las intoxicaciones hídricas, a las hiponatremias, las llaman intoxicaciones hídricas. Hombre, sí, si te bebes 40 litros de agua de golpe, como le pasó a una mujer en un concurso, incluso se murió, pero es que eso no es normal, ¿de acuerdo? Y cuando hacen ejercicio que pierden muchas sales, lo que pasa es que no hay que quitarles el agua, hay que darles agua con sales. Y así de sencillo, ¿de acuerdo? Hay una mesa redonda, a los que están en el mundo del deporte, muy bonita, que está publicada en el Colegio Americano, porque hace una revisión, pues, de todos estos dichos, ¿no? De cuándo hay que tomar, de cómo puedo controlar la hidratación, y bueno, pues todo, como estará muy de moda los niveles de evidencia, pues todo con sus niveles de evidencia y con sus citas. Entonces, si os metéis en la página web del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que es esta, www.americancollegesportmedicine.org, buscáis en documentos y ahí sale la round table esta de hidratación, que está bastante completita, digamos actualizada hace unos 3 o 4 años. Y al final, de lo que se trata es de lo que decíamos al principio, como tú decías, como la película de vaquero, volvemos al principio. Se trata de aprovechar la sinergia, en cuanto a que el ejercicio es una parte indispensable en los ajustes de peso y la nutrición también es una parte indispensable en poder hacer un buen ejercicio, en tolerar ese ejercicio, y al final es una sinergia hacia la salud. Y bueno, os he puesto aquí dos gráficas, que son dos gráficas curiosas que relacionan la mortalidad de cualquier causa, el ACM, este es All Cause Mortality, con el índice de masa corporal, mostrando claramente que las personas obesas tienen el doble de riesgo de morirse que las personas
que están en su peso. Fijaros que lo más bajo no es los más delgados, sino los que están en la parte alta del grupo bueno, probablemente porque tienen más masa muscular. Pero fijaros esta otra, que relaciona el nivel de fitness, que los americanos lo miden midiendo consumo de oxígeno, pero bueno, es una manera, el nivel de fitness, los sedentarios, los que se tienen de muy bajo nivel de fitness, comparados con los de alto nivel de fitness, tienen casi 5 veces más riesgo de morirse. Entonces, si juntamos las dos gráficas, conseguimos ese efecto sinérgico y bueno, pues yo a la gente le recomiendo que además haga un deporte y que compita, porque eso te estimula a seguir haciéndolo. Y bueno, pongo una foto, este es el último campeonato de España de remo, este es mi barco, ese soy yo, este es mi barco otra vez, calentando antes de una prueba, y este señor que está aquí detrás de mí, que bueno, que también estaba remando aquí de esta regata, que esta la ganamos, esta es la nuestra en Campello, esto es nuestro mar, aquí es donde entrenamos, y esto después de esta regata, que estamos celebrando que hemos ganado, este compañero que está aquí detrás es también médico de familia, se llama Vicente Giner, y yo tengo 50, pero Vicente tiene 63 años, y está compitiendo en remo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os quiero decir es que al final esto es una apuesta de cada uno, es una apuesta de cada uno, y es una apuesta de cada uno, no solo de cada uno de nosotros, que por supuesto lo es, sino de cada uno de nuestros pacientes. Por eso yo acabaría diciéndoos que cuando venga un paciente de esta situación, que generalmente tiene muy poco conocimiento de por qué le pasa eso, pues que le recordéis que esto no es una dieta equilibrada, que lo llevéis probablemente a la dieta mediterránea, que claro que la recomienda Strupp, porque él es el que, bueno, el primer Predimed, porque ahora ya no está en el grupo, se ha salido. Ha habido muchas moviditas ahí. Pero bueno, la dieta mediterránea es muy buena, que lo llevéis a una dieta saludable y si este es su estilo de vida, pues también le digáis que puede cambiar un poquito el estilo de vida, que intente hacer un poquito de ejercicio y yo os aseguro que si conseguís esos cambios en no demasiado tiempo, tanto él como el resto de su familia os lo van a agradecer. Eso era todo lo que quería contaros. Muchas gracias.